Amigos de Consulta, ¿cómo están? Amigos de Facebook, les damos la bienvenida. Estamos con una invitada muy especial, nos acompaña la consejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín Ríos Valles. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Rodolfo, qué gusto estar por acá. Y bueno, pues la primera pregunta, la pregunta de cajón, ¿qué la trae por Puebla? Entiendo que tiene una comisión importante que tiene que andar recorriendo los estados en donde va a haber elecciones este año. ¿Este es el motivo de su presencia en Puebla? Efectivamente, me corresponde, tengo el honor de presidir en el Consejo General la Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales, que es la comisión encargada de darle seguimiento desde el Consejo General a todos los procesos electorales locales, tanto los ordinarios en los que coparticipamos con los organismos públicos locales en el estado de Baja California, Tamaulipas, Durango, Quintana Roo y Aguascalientes, como en lo que fueron ahora las elecciones extraordinarias del Estado de Puebla, en las que el Instituto Nacional Electoral tomamos la decisión en el Consejo General de asumir la elección y organizarlos completamente nosotros como Instituto Nacional Electoral. Ahora, ¿qué llevó al Instituto Nacional Electoral a traer la elección? Pues, a ver, es importante que ubiquemos el contexto social y político que estaba viviendo Puebla al momento en el que pues, ocurre el lamentable fallecimiento de la gobernadora y que nos lleva a la celebración de estas elecciones extraordinarias. Pasado Puebla por un conflicto postelectoral complejo y un contexto de polarización social, político, que nos llevó como Consejo General a tomar la decisión de asumir la elección precisamente para generar las mejores condiciones de tranquilidad, de certeza, de garantías, tanto para los actores políticos como principalmente para las ciudadanas y ciudadanos poblanos, porque pues estaremos llamándoles para que el 2 de junio vuelvan a acudir a las urnas, casi un año después de que ya habían acudido a las urnas, y ante este contexto de una elección extraordinaria con estas particularidades que tiene el Estado de Puebla, sí consideramos desde el Consejo General que tenemos que ofrecer las mayores garantías, las mayores certezas sobre la pulcritud y la transparencia en todos y cada uno de los procedimientos para que puedan acudir el 2 de junio a votar en tranquilidad. Ahora, yo percibo que hubo dos momentos en esta decisión. Tuve oportunidad de entrevistar al consejero Baños antes de que se tomara la decisión y él prácticamente me decía que la elección tenía que organizarla el Instituto Electoral del Estado. Después se vota y resulta que por unanimidad, si no mal recuerdo, los 11 consejeros del INE resuelven que se atraiga la elección y sea el INE quien la organice. Efectivamente, digamos, la regla ordinaria que establece la Constitución es que las elecciones locales las coorganizamos el Instituto Nacional Electoral con un conjunto de atribuciones que tenemos como Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales de cada una de las entidades. Esta es, digamos, la regla ordinaria de la Constitución. Pero también la propia Constitución establece que de forma extraordinaria y con el voto de al menos 8 de los 11 consejeros y consejeras del Consejo General se puede ejercer la facultad extraordinaria de asumir la elección. Se analizó el contexto, se analizaron las condiciones que se tenían y tomamos la decisión en el Consejo General, efectivamente por unanimidad, de asumir la elección y de organizarla completamente nosotros. Ahora, este contexto del que me hablé era un contexto, digamos, que ya estaba. Prácticamente la elección del 2018 fue una elección, digamos, muy competida, muy ruda, muy sucia, con mucha guerra sucia, de una enorme polarización y donde la autoridad local, me refiero al Instituto Electoral del Estado, ya estaba muy desgastado. O sea, hubo denuncias recurrentes de que la autoridad electoral no era un árbitro confiable, no era un árbitro imparcial, sino que estaba cargado de un lado. Y aún así el INE resolvió que la elección la organizara los consejeros de Puebla y no los consejeros nacionales. En la elección del 18, recordemos que fue la elección federal y tuvo concurrentes las 30 elecciones locales en el país. Y en esta sí participó el Instituto Nacional Electoral, tanto en la elección federal como en las elecciones locales. Pero es precisamente a partir de que se determina que se tiene que convocar una elección extraordinaria, a partir de los trágicos sucesos, que me parece que no son una cuestión menor. El conflicto postelectoral tampoco es una cuestión menor. En esta polarización y en esta crispación social y política que se generó en la entidad. Y es en ese contexto donde analizamos nosotros si vale la pena ejercer esta atribución extraordinaria. Y la decisión unánime es que sí valía la pena ejercer esa atribución extraordinaria, que además debe señalarse, es la primera vez que la ejerce el Instituto Nacional Electoral
a decisión del Instituto Nacional Electoral. Habíamos asumido ciertas actividades de algunos procesos electorales, por ejemplo, en el 18 asumimos el conteo rápido de todas las elecciones de gubernatura, en las elecciones del 17 en Nayarit y en Veracruz asumimos el PREP, es decir, habíamos asumido ciertas actividades, pero una elección completa, la única otra elección que se había asumido por parte del INE había sido Colima en el 2015 y esa fue por mandato del Tribunal Electoral. En esta ocasión, todas las y los consejeros del Consejo General tomamos la decisión de que el contexto sí ameritaba el ejercicio de esta facultad extraordinaria y me parece que esto ha ayudado a generar tranquilidad y calma en el desarrollo de esta elección y es importante que ese sea el contexto en el que se celebre una elección, porque las elecciones son precisamente la vía institucional para generar calma, para generar tranquilidad en el traspaso del poder público de un Estado o un país. Y esto es lo que ocurrirá el día 2 de junio y desde el Instituto Nacional Electoral estaremos generando todas las condiciones para esto, pero no solamente es el Instituto Nacional Electoral y creo que esta es una parte que no podemos perder de vista. Para que podamos tener las elecciones que todos queremos tener el día 2 de junio, no solamente depende de las autoridades electorales, no solamente depende de la forma en la que el INE lleve sus procedimientos con todos los cuidados desde el consejo local, desde los consejos distritales, sino también es muy importante el papel que jueguen los actores políticos, es decir, los contendientes, los partidos políticos, por supuesto, todos los servidores públicos de los distintos niveles de gobierno, tanto a nivel federal, local como municipales, para que cada uno de nosotros nos ajustemos a las reglas democráticas que nos hemos dado, nos ajustemos a los procedimientos y a las limitaciones que hay en las distintas etapas. Y por supuesto el papel que juegan los medios de comunicación también es fundamental, porque lo que nosotros estamos buscando es que el día 2 de junio se pueda emitir un voto libre, un voto razonado, y para que haya un voto libre y un voto razonado tiene que haber un voto informado, y esto es, para lograr eso juegan un papel fundamental los contendientes, pero también los medios de comunicación. Ahora, ¿no sería mejor de una vez que un solo órgano organizara las elecciones locales y federales? Esa es una de las discusiones que están en el espacio público y que probablemente se llevarán al Congreso de la Unión. O sea, ¿cuál es su experiencia con el caso de Puebla? ¿Está siendo mejor que un solo órgano organice la elección? A mí me parece que a partir de la reforma del 14 sí ha habido una mejora en la calidad de la organización de las elecciones a nivel local. Ahí hay, digamos, distintas posturas. Tú me preguntas a mí, yo soy partidaria de que haya una sola institución que organice las elecciones por un tema incluso de racionalidad en la forma de coordinarse. Siempre será más compleja la coordinación entre dos instituciones. Pero desde la reforma del 2014 que crea el Instituto Nacional Electoral, me parece que también se ha evidenciado que es posible la organización de las elecciones, aunque mucho más complejo, sí es posible la coorganización de las elecciones entre dos instituciones. Me parece que vale la pena una reflexión en torno a esto, viéndolo a la luz de cómo podemos generar la mayor, las mayores garantías para las y los ciudadanos, porque finalmente la organización de una elección lo que es poner la mesa para que los ciudadanos puedan acudir en tranquilidad, en paz y en libertad a tomar la decisión que no corresponde a nadie más que a los propios electores respecto de quién nos ha de gobernar y quién nos ha de representar. Uno de los argumentos centrales de esta reforma, según recuerdo, era quitarle a los gobernadores la posibilidad de nombrar a los consejeros locales, pues. O sea, que los gobernadores no metieran las manos en los procesos locales electorales y por eso se crea la figura de los soples. Al final el objetivo no se consiguió. Cambió la sede de designación de los consejeros de los organismos públicos locales, de lo que eran antes los institutos electorales locales, que pasaron a ser los organismos públicos locales. Los soples. De que los IES los nombraran los congresos locales, pasó a que el Consejo General nombra a los consejeros de los organismos públicos locales. Sin duda no ha estado exento de amplias discusiones. De las cuotas partidistas, o sea, finalmente. Pues, de amplias discusiones en el Consejo General sobre los perfiles de quienes han sido nombrados, pero creo que lo que podemos tomar de aprendizaje del 14 en adelante es que el desarrollo y la organización de las elecciones
cuenta con un marco suficientemente claro y suficientemente preciso para generar garantías y certezas en las ciudadanas y los ciudadanos respecto al ejercicio de su derecho al voto. Pero sí hay una discusión, y es una discusión que me parece que tiene que ser pública, que tiene que ser abierta, que tiene que poner todos los elementos sobre la mesa respecto de cuál debiera de ser el mecanismo. Si recordamos en el 14, la idea original era crear un solo Instituto Nacional Electoral y desaparecer a los organismos locales. Posteriormente, en esta discusión del federalismo y de que se le estaría quitando una parte sustancial a los estados si no tuvieran un organismo local, se creó estas, digamos, coestructuras, tanto el Instituto Nacional Electoral como los organismos públicos locales. Pero me parece que vale la pena volver a tener esa discusión, también a partir de la... Y las elecciones de Puebla creo que están siendo un buen experimento para esto, ¿no? Las elecciones de Puebla son un contexto muy particular que yo no generalizaría al país, pero que además forman parte de la propia regularidad que nos dimos en el 14. La propia reforma del 14 estableció la posibilidad de que ante circunstancias extraordinarias ocurriera lo que está ocurriendo, es decir, que el INE pudiera asumir la elección. Pero la de Puebla es la primera elección. Es la primera elección que se asume por parte del INE a decisión del Consejo General del INE. Ahora, el Estado de Puebla o Puebla en su conjunto siempre se ha caracterizado por presentar muchas denuncias. Yo recuerdo que en los rankings que se hacen de denuncias electorales o denuncias o quejas de violencia política de género, Puebla siempre aparece en el top. Y yo ni siquiera diría en el top 10, sino en el top 5 y a veces en el primer lugar. Se hacen muchas denuncias durante los procesos electorales. ¿Y en qué terminan las denuncias? Se hacen denuncias de acarreo, de compra de votos, de violencia, y finalmente pasan los años y no veo responsables. Yo creo que es importante diferenciar dos cuestiones, y esto es algo que está en el ámbito electoral. Por un lado, lo que son las denuncias que deben de ser resueltas por los órganos administrativos, es decir, por el Instituto Nacional Electoral o por los organismos públicos locales, mismas que tienen que ser resueltas, digamos, privilegiando que se resuelvan en el propio proceso electoral en el que ocurren, precisamente para que si hay alguna consecuencia tenga efectos en el propio proceso electoral. Y otras son las que llegan a las fiscalías. Otras son las que llegan a las fiscalías, son los delitos electorales y que son las que nunca se aclaran. Y creo que ahí es un lugar donde tenemos que fortalecer. Es un hoyo negro. Se tiene que fortalecer la actuación de las fiscalías, porque lo que es un hecho es que no es válido, no es deseable y no debiera ser permisible cualquier conducta que lo que busque es atentar contra la libertad que tienen las ciudadanas y los ciudadanos de tomar una decisión tan relevante como por quién van a votar, es decir, quién les va a gobernar, quién les va a representar. Y estas son denuncias que tendrían que investigarse completamente, adecuadamente, imponerse las sanciones correspondientes, porque uno de los problemas grandes que tenemos en México es el problema de la impunidad. Es decir, estamos en un país donde pasa todo no se castiga y no pasa nada. Claro. Y esto es algo que sin duda me parece que es de los focos a los que debiéramos prestarle atención en el país. Garantizar que haya una adecuada procuración y administración de justicia para que si hay conductas que son delictivas, estas sean investigadas respetando todos los derechos y todas las garantías de los involucrados, pero que al final del día sean sancionadas. ¿Cuántos debates de candidatos a gobernador va a haber? Y se lo pregunto porque entiendo que está en la comisión también de debates. Efectivamente. Y ya también se aprobó que haya un solo debate, entiendo. No sé si hay la posibilidad de dos. Y ya también hay un acuerdo inicial sobre el formato del debate. Va a haber un debate a la gubernatura, será el 19 de mayo. ¿Por qué solo uno? ¿No da tiempo de dos? No daba ni tiempo ni presupuesto para poder organizar dos debates a la gubernatura. ¿Qué pesó más, el tema del tiempo o el tema del presupuesto? El tema del tiempo para poder organizar el debate, para poder generar las condiciones para poder llevar a cabo más de un debate. Estuvimos buscando privilegiar, tener el mayor número de debates posibles. De hecho, en las elecciones presidenciales pasadas, si bien la ley establecía que teníamos que haber 2 debates, en el instituto tomamos la decisión que hubieran 3 debates. Fue la misma dinámica que tratamos de imprimirle a esta elección, pero recordemos que los plazos estaban acortados. Precisamente al ser una elección extraordinaria, se redujeron los plazos y solo dio la oportunidad de la realización de un debate. Pero en las características de este debate, digamos, lo que ya son las reglas establecidas es que nuestro punto de partida son los debates presidenciales del año pasado, es decir, la flexibilidad de los debates, el poder interpelar a los contendientes, el que haya una mayor participación de las y los moderadores, precisamente
porque el debate es un ejercicio en el que lo que se busca no es la comodidad de los contendientes, lo que se busca es garantizar el derecho a la información de los televidentes, de los radioescuchas que estarán mirando ese debate, que estarán escuchando ese debate, y que ese será uno de los ejercicios fundamentales para contar con mayor información y poder contrastar las posturas de los contendientes. ¿Ya se sabe quiénes van a ser los moderadores o cómo va a ser el proceso de selección de estos moderadores? Todavía no se define quiénes serán los moderadores, será más cerca al debate cuando se elija. Será más de un moderador, todavía no se define si serán dos moderadores o moderadoras o más, pero digamos es con las reglas y las lógicas que siguieron los debates presidenciales. ¿Quién los propone? ¿Los propone el instituto o los proponen los candidatos? ¿O hay un acuerdo de candidatos y de...? La comisión de debates es quien propone los moderadores y las moderadoras para que sean quienes lleven a cabo esta función. Ahora, ¿de qué depende? ¿La comisión los propone y esos son los que quedan? ¿O pasan por la votación del Consejo General? La decisión se toma en el Consejo General. O sea, son los propios consejeros los que deciden. Efectivamente, porque aquí lo que tenemos que privilegiar siempre, insisto, es a quienes van a estar viendo y escuchando el debate. El debate es un ejercicio de confrontación de ideas entre contendientes en el que lo que debe privilegiarse no es la comodidad de estos, es precisamente el garantizar el ejercicio del derecho a la información de quienes están mirando los debates. Recordemos lo que eran los debates antes. Eran ejercicios en los que no podía ser más aburrido si se intentara. Es decir, solamente se daban monólogos. Y los de Puebla creo eran ejemplo nacional de aburrimiento. Yo creo que podemos tener ejemplos nacionales en un chorro de estados, Francamente, los debates no eran un ejercicio demasiado de interacción entre los contendientes o de poder cuestionar a los contendientes. Y me parece que el ejercicio que hicimos en los debates presidenciales del año pasado fue muy bueno. Y nos permitió avanzar en esa dirección, y lo que estamos es estableciendo reglas este año para avanzar que ese sea nuestro piso mínimo en el debate de Puebla. ¿Qué posibilidad hay de que el INE apoyara la realización de otro debate donde fuera, digamos, la sociedad civil o algún grupo de la sociedad civil el que lo organizara? Se lo pregunto porque este miércoles la Coparmex convocó un desayuno y lo que quiere es organizar un debate de candidatos a la gubernatura. ¿Este debate podría tener el respaldo del INE? Lo que es un hecho es el debate que organizará el INE será el debate del 19 de marzo, pero por supuesto, de mayo, perdón, pero por supuesto que nosotros estamos a favor absolutamente de que se organicen todos los debates posibles, que hayan todos los ejercicios organizados, ya sea por universidades, por gremios como puede ser la Coparmex, por organizaciones de la sociedad civil, precisamente, y contarán con todo el apoyo del Instituto Nacional Electoral para la celebración de estos debates, porque es el mayor ejercicio de confrontación de ideas. Lo que nosotros queremos es generar las condiciones para que haya información para el ejercicio del derecho al voto, y los debates son una fuente fundamental de información para la ciudadanía. Ahora, ¿cómo va la elección extraordinaria de Puebla? O sea, ya arrancamos, el domingo arrancaron las campañas, que serán 2 meses de campaña, pero el proceso ya inició. Ya tuvimos precampañas, el intercampañas y estamos prácticamente en el periodo de campañas. ¿Cómo siente el proceso electoral? Ya tuvimos las precampañas, las intercampañas, efectivamente el domingo iniciaron las campañas electorales, pero digamos, esta es la parte de la contienda que va avanzando y que serán los próximos 2 meses donde podrán los candidatos poner a consideración de la ciudadanía sus propuestas, sus plataformas, sus ideas, lo que están estableciendo como lo que sería su programa de gobierno, pero a la par está el trabajo que realiza el Instituto Nacional Electoral para la logística electoral, es decir, para organizar la elección, que es para integrar las mesas directivas de casilla, es decir, para que haya funcionarias y funcionarios el día de la jornada electoral recibiendo y contando los votos, para que contemos con casillas, para que contemos con las boletas necesarias, las actas necesarias, para que hayan las urnas, las mamparas, etcétera. Digamos, todo lo que es la logística para que el día de la jornada electoral sea el día de las y los ciudadanos, en las que las y los ciudadanos, porque recordemos, los funcionarios de casilla no son funcionarios del INE, son ciudadanos y ciudadanas que son nuestros vecinos, nuestras vecinas, que son quienes reciben y cuentan nuestros votos. Entonces, ahorita estamos avanzando en la logística, estamos en lo que llamamos nosotros la primera etapa de capacitación, que significa que es la etapa en la que vamos a buscar, a visitar a casi 600,000 poblanos y poblanas para poder hacer digamos, sorteados estos 600,000 para un segundo sorteo en el que se defina quiénes serán los funcionarios de mesa directiva de casilla y es irles a buscar a su domicilio, irles a buscar para explicarles qué significa participar en el proceso electoral y para pedirles que participen en el proceso electoral. Y hemos tenido una buena aceptación por parte de las ciudadanas y de los ciudadanos. También hemos ya determinado el número de casillas que se instalarán, que serán 7,688 casillas que se instalen. Que son las mismas
muchísimas de la elección pasada, ¿no? Cercano a la elección pasada son aproximadamente 100 más, porque recordemos que las casillas dependen del incremento de la lista nominal. Ahorita traemos una lista nominal de 4.6 millones de poblanos y poblanas, y a partir del número de ciudadanos es el número de casillas que se instalan. Es muy cercano a las que se instalaron en la elección pasada, pero pues cada proceso electoral tenemos que definir el número de casillas que se instalarán, dónde se instalarán esas casillas y por supuesto generar la logística en torno a la instalación de Estas elecciones extraordinarias las organiza el INE, pero ¿quién las costea? ¿Es con presupuesto con cargo al INE o con presupuesto al Estado, al Instituto Electoral del Estado? En esta ocasión se están costeando con el presupuesto local, que ya había separado el Congreso del Estado para la celebración de estas elecciones. ¿Y cuánto están costando las elecciones? En la parte que le corresponde al instituto son aproximadamente 300 millones, más lo que son las prerrogativas de los partidos políticos. Pues muy bien, ¿algún mensaje final para nuestra audiencia? Pues solamente que es importante que las poblanas y los poblanos no solamente le den seguimiento a la jornada electoral el día de la jornada electoral, es decir, participar no solamente implica acudir el día de la jornada a votar, es importantísimo, pero es igual de importante el que se vayan adentrando a las propuestas, a los planteamientos de los contendientes previo a la jornada electoral y también posterior. Para que haya un voto informado. Para que haya un voto informado y para que también haya un contexto de exigencia a quien resulte electo en un proceso electoral y para que podamos ir avanzando no solamente en la consolidación de los procesos democráticos, sino también en el ejercicio de gobierno en nuestro país. Pues consejera, muchas gracias y bienvenida. Gracias.